Manuel Ferreira es presidente de la consultora MF Economía e Inversiones, fue ministro de Hacienda y consultor para el Banco Mundial, BID, PNUD, JICA y la FAO. Economista, graduado de la Universidad Católica, con un doctorado en Economía por la Universidad de Massachusetts y 2 másteres en Artes de la Economía de la Universidad Essex y la Universidad de Massachusetts, respectivamente. Además, es docente universitario en cursos de grado y posgrado a nivel nacional e internacional. Bienvenido, Manuel. Un gusto tenerte acá con nosotros y que nos puedas comentar un poquito sobre los desafíos y perspectivas del sector ganadero. Muchas gracias, Hernando. Un gusto para mí estar aquí con todo el gran equipo de Banco Atlas y con los clientes también. Bueno, esperemos que esto sirva un poco para aclarar tal vez algunas cosas y aclarar algunos panoramas que creo que son. Buenísimo. Entonces sí, creo que damos inicio ya. Sí, adelante, Manuel. Bueno, vamos a empezar con una visión de qué es lo que es el mundo de la carne, porque creo que esta es la cuestión importante a tener en cuenta. Fíjense que cuando tomamos las dos carnes principales, estamos hablando fundamentalmente del cerdo, una de las carnes más consumidas en el mundo. Después viene el consumo de carne bovina y finalmente el consumo de carne de pollo. Hemos marcado particularmente a China como un jugador muy importante, no solamente por los volúmenes de consumo individual que tienen, sino por los volúmenes agregados, sobre todo, que tienen y la importancia que tienen en el mercado. China es hoy por hoy el segundo comprador de carne, o el segundo consumidor, perdón, de carne de cerdo en el mundo, con un poco más de 30 kilos. Es todavía pequeño en el negocio de carne bovina y también relativamente pequeño en el consumo de carne de pollo. Sin embargo, cuando empezamos a mirar estos valores, vamos a ver que en realidad, a pesar de esos tamaños reducidos a nivel individual, cuando miramos los números agregados, los valores son relativamente muy importantes. Fijémonos en el caso particularmente de carne de cerdo. Estamos hablando de alrededor de 42 millones de kilogramos al año, muy superior, muy lejos, 6 veces más grande que el segundo, que en este caso es Estados Unidos. En los mercados, normalmente, a medida que los países van incrementando sus niveles de ingresos, lo que empezamos a ver es que van pasando de un consumo de carne a otro, siendo, por ejemplo, el primero, el nivel de ingreso, básicamente, por decirlo así, al mercado de las carnes, es el del pollo. Fíjense que China está con un consumo de 16 mil millones de kilogramos al año, 16 millones de toneladas de carne de pollo. En el negocio de carne de cerdo estamos con 42 millones de toneladas, también más o menos 6 veces el tamaño de lo que es el consumo de Estados Unidos. Y el consumo de carne bovina, China en el año 2010 no existía en este mercado. Era básicamente inexistente el consumo de carne bovina. Hoy, sin embargo, ya es el segundo consumidor por detrás de Estados Unidos, que Estados Unidos, como ustedes saben, además de ser un gran consumidor, es también un gran productor de carne. Y ellos básicamente consumen gran parte de ese consumo de carne en volúmenes totales, es un consumo que se hace a partir de la hamburguesa, que es base del consumo americano de carne, y ellos exportan sus cortes principales y compran carne para molerla, básicamente, hacer hamburguesas de otra parte del mundo. Es para lo que están, por ejemplo, por habilitar Paraguay en los próximos meses. Manuel, discúlpame, ¿cómo en el mercado de China, digamos, y el consumo de la carne de cerdo que veíamos años anteriores con la gripe porcina, y cómo está hoy el consumo y cómo China se repuso de esa situación de años anteriores? Bueno, eso es justamente lo que le quería mostrar. Una de las cosas también que le quería decir es, el negocio de la carne se hace en dólares. Y el dólar se ha debilitado con relación a otras monedas del mundo. Fíjate que desde el inicio más o menos de la pandemia, donde teníamos un dólar más o menos, este es el índice dólar, el dólar ha perdido un 10% de su valor con relación a otros valores. ¿Esto qué quiere decir?
que está más barata relativamente la carne con relación a lo que estaba hace un año más o menos, por el hecho de que fundamentalmente con mayor cantidad de euros o mayor cantidad, se necesita, perdón, una menor cantidad de euros, una menor cantidad de yuanes, una menor cantidad de yenes para poder comercializar la carne, dado que el dólar sigue siendo el elemento principal. Y vamos a responder a esta pregunta con algunos temas que son interesantes. ¿Qué es lo que ha pasado con el brote de fiebre porcina africana? El brote de fiebre porcina, que más o menos arranca hacia principios del año 2018, lo que empieza a generar es esto que vemos acá en el gráfico, ¿verdad? Una granja para 2.100 millones de cerdos. Acá tienen 86.000 madres que están criando cerdos. Cada edificio que ustedes ven ahí hay 21 edificios y esta es la primera parte del proyecto en una zona mundial en Nanyang, en China. Cada edificio tiene 9 pisos. O sea, imagínense lo que es este gran criadero. ¿Qué es lo que han pasado ellos de una explotación básicamente domiciliaria, por decirlo así? Cada uno tenía un pequeño chiquero en el fondo de su casa, ha cambiado a esto, ¿verdad? Que son grandes producciones industriales. Esta es la planta de producción más grande del mundo. Es 7 veces más grande que la segunda planta, que es una planta americana de características similares. Así que creo que esto es muy ilustrativo de lo que es la circunstancia. ¿Y qué es lo que ha pasado a partir de esto? Un gran incremento de bienes de porcino, por un lado. Fíjense el incremento más o menos de alrededor de 810.000 toneladas de carne bovina de enero a abril del año 2021 y también de carne porcina de otros países para poder sustituir hasta que esto salga a la producción. Cuando nos ponemos a pensar quiénes son los grandes productores, fíjense que el mundo está más o menos en alrededor de 61 millones de toneladas, Estados Unidos está con 12 millones de toneladas de producción, pero exportable es mucho menos. Esta es una diferencia sustantiva entre, por ejemplo, Paraguay, Uruguay y Argentina y Brasil. Paraguay y Uruguay son exportadores de alrededor del 70% de su carne. Sin embargo, Brasil y Argentina son exportadores de alrededor del 20 o el 30% de su carne. La situación es inversa, tienen un mercado interno muy grande que puede subsistir. En el caso de Paraguay y Uruguay, nosotros no podemos sobrevivir sin exportación. Lo que tenemos que hacer es exportar lo que producimos, si no, inundamos los mercados y los precios se desploman a valores que hacen imposible que se siga produciendo, ¿verdad? Van a matar la producción si es que generamos este incremento. China, obviamente, se ha especializado en el mercado, en la producción de maíz y ha decidido no producir soja, y por eso se pone a importar carne de manera muy importante. Y fíjense lo que ha ocurrido. Básicamente, ellos están comprando hoy en el Mercosur, Brasil y Argentina fundamentalmente, no nos compran a nosotros porque no tenemos capacidad de producir hoy, capacidad de exportarles hoy, por un problema más bien de carácter político. Este problema de carácter político es un problema que fundamentalmente lo que ha hecho ha sido bloquear las exportaciones en Paraguay de productos que necesitan algún tipo de régimen sanitario. A la hora del régimen sanitario estamos hablando de fitosanitario o zoosanitario de alguna índole, porque al no reconocerse los estados, los servicios veterinarios, los servicios vegetales en general no se reconocen entre ellos y por tanto los certificados tampoco son reconocidos. Entonces, China está comprando mucha soja del Mercosur. Fíjense que los picos se han alcanzado sobre todo en el 2018 y 2019 y gran parte del 2020, donde bajo el conflicto entre China y Estados Unidos, el conflicto comercial, uno de los productos más afectados ha sido la soja. Sin embargo, esa situación empieza a cambiar. Si nos fijamos en el gráfico de enero a abril del año 2021, ya hay un 73% de gran parte de la exportación que se está comprando de Estados Unidos, un número muy diferente al que se tenía anteriormente. Sin embargo, esto está empezando a marcar los ritmos de precios a nivel mundial. Fíjense, esto es lo que le decía anteriormente, el maíz es el producto más producido en el mundo en la actualidad.
el producto alimenticio más producido en el mundo. 1/3 de la producción la tiene Estados Unidos y 23% de la producción la tiene China. Por tanto, ellos lo que están tratando es de sustituir su escasez de proteína vegetal al importar soja, y esta es una situación relativamente importante, ¿verdad? Están importando de alguna manera también maíz. Fíjense que han tenido una importación importante de países como Ucrania en un momento dado, pero volúmenes relativamente pequeños, 214.000 toneladas. Sin embargo, están tratando de sustituir con una importación muy fuerte de Estados Unidos de 8,6 millones en el momento en el primer cuatrimestre de este año. Y esta es una situación que realmente es transformadora en este mercado también. Fíjense que China es un país que tiene más o menos 40% de capacidad de tierras hábiles para la producción, pero también se producen otros productos, dado que ellos necesitan alimentar a una población de 1.400 millones de personas. Generan producen muchísimo arroz y están produciendo mucho maíz, porque esa es la decisión estratégica que han tomado de producir esto y de importar lo otro. Esto ha producido obviamente una variación de precios muy radical. Fíjense lo que ha pasado durante el año, la primera mitad del año, o la segunda mitad del año 2020 y la primera mitad del año 2021 con la soja y con el maíz. Vemos que se empieza a despegar de un valor promedio de alrededor de 310 o 320 dólares la tonelada en el mercado de Chicago, y hoy estamos con 572, valores que casi duplican y que son los más elevados que ha tenido la soja desde el año 2014, ¿verdad? Es el número más alto en los últimos 7 años. Una situación similar ha ocurrido con el maíz. Ellos están tratando de recomponer sus stocks y están tratando de recomponer también su producción porcina. Después de esto, posiblemente lo que veamos es una baja relativa, porque van a tener que mantener ya estos stocks, pero creemos que sí, los valores van a estar seguramente a valores similares a los que veíamos en años anteriores. Estamos hablando de valores posiblemente muy parecidos a lo que teníamos en el año 2018, tal vez un poco mayores de los del año 2018. Estamos hablando de una soja seguramente alrededor de 400 dólares la tonelada, un valor que se traduce acá en finca posiblemente a valores de 320 o 330 dólares la tonelada, y seguramente un maíz de alrededor de 160 o 170 dólares la tonelada. Esto es muy importante también en el sector ganadero, porque primero, hoy muchos de los productores también son productores agrícolas que producen estos productos por un lado, y por otro lado también por el hecho de que hoy una parte muy importante del ganado que se faena en Paraguay está terminado en confinamiento en feedlots, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado con el hato ganadero paraguayo? Nosotros habíamos venido creciendo desde el año 2005 de valores de 9,5 millones de cabezas más o menos en total de hato ganadero a valores de alrededor de 14,5 millones en el año 2014. A partir de ahí eso se recorta, se recompone en el año 2020. Estamos hablando, estas son los datos de la vacunación de enero fundamentalmente, y vuelve a disminuir de manera bastante significativa. Estamos hablando de alrededor de más o menos unas 350, 380 mil cabezas el hato ganadero en el año 2021. ¿Qué es lo que ha venido pasando acá también, que es una cuestión importante? Cuando miramos esto más en detalle y empezamos a mirar, una cosa que preocupa es la disminución de vientres o la faena relativa de vientres. Fíjense, nosotros habíamos llegado también en el año 2015 a una producción de vaquillas de más o menos 1.870.000. Ese número está más o menos oscilando en esos valores, pero cuando miramos la cantidad de vacas en servicio, vemos que hemos perdido alrededor de unas 150.000 vacas. Vos perdés vacas y lo que tenés es menor capacidad de producción de ternero, y al tener menor capacidad de producción de ternero, obviamente lo que tenés es seguramente un encarecimiento relativo de la invernada, y esto es lo que ha venido ocurriendo con el tiempo. Lo que hemos visto es, sin embargo, también una caída importante de la producción de machos en general, y este número es muy llamativo. Ha venido disminuyendo de valores de 2.300.000 más o menos en el año 2012
a valores de alrededor de 2.100.000. Yo quiero tomar un poco con pinzas todavía los valores del año 2021, pero sí vemos una disminución relativa de alrededor de 200.000 animales más o menos. Y esto está muy relacionado obviamente con la cantidad de hembras que tenemos en el sistema y que nos impide producir un valor importante, ¿verdad? Y acá está una de las razones también importantes y que vale la pena tenerla en cuenta. Fíjense en el gráfico que tienen en su pantalla a la mano izquierda. Van a ver la línea celeste es una línea de faena de hembras y la línea azul oscura es una línea de faena de machos. Fíjense, nosotros estábamos más o menos a principios del año 2018 en alrededor de 1.300.000 y 950.000 hembras faenadas. Hoy estamos en 1.360.000, 60.000 más valores anualizados estoy hablando, y más o menos el mismo valor en términos de hembras. Sin embargo, habíamos tenido una caída muy significativa en la faena, anualizada nuevamente, en el año, más o menos a mediados del año 2019. ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que ocurrió para que este fenómeno ocurra. Pero hay un incremento de faena de 16% en machos y de 25% en hembras en ese periodo de tiempo. Y en un año tenemos un incremento más o menos de 150.000 machos más y de 142.000 hembras más. Entre los dos tenemos casi 291.000 cabezas faenadas más. ¿verdad? La gran pregunta acá que todos nos hacemos es, ¿podemos aguantar este nivel de extracción? ¿Qué es lo que va a ocurrir o a dónde va a llevar este tipo de cosas? ¿verdad? Y lo primero que tenemos que ver es, primero, cuando miramos el gráfico de la derecha, nuestra faena mensual promedio, si comparamos el primer cuatrimestre del año 2021 con el del 2020, vamos a ver que estamos más o menos con un 37% de incremento de faena. Y acá hay temas que son importantes de considerar. En primer lugar, hay un incremento de la demanda. Una cuestión que es importante de considerarla es la siguiente. En general, cuando vos tenés un cierre generalizado a nivel mundial de restaurantes, 30% de la carne del mundo se consume en restaurantes. Por tanto, tenés un impacto y es un impacto que es verdaderamente significativo en términos de la demanda. Para poder empatar y para poder seguir con eso, tuvimos que salir a vender a un precio inferior y esa es una situación que es importante. También en este gráfico es importante ver la demanda de dónde tenemos. Nosotros seguimos teniendo una demanda importante de Chile y Argentina también nos competía en el mercado chileno, ¿verdad? Nos competía Brasil en el mercado chileno con un real mucho más devaluado que el nuestro y eso obviamente genera un impacto importante. La carne brasilera, si bien es de menor calidad que la carne paraguaya, básicamente por los niveles de terminación que ellos tienen, esa carne brasilera es una carne que compite con nosotros en nuestro mercado, que tampoco tiene de repente en el mercado chileno una caracterización como carne de primera o como carne premium, que es un tema que resulta muy importante. ¿verdad? Si miramos puntualmente las importaciones, acá hay una oportunidad para Paraguay. Cuando miramos la línea celeste abajo, que es básicamente, o la barra celeste abajo, que es la exportación de Argentina a Chile. Fíjense que Paraguay es hoy el mayor proveedor del mercado, con alrededor del 44% del mercado. Sin embargo, cuando miramos a Argentina hay un 17% y Argentina, con toda esta situación, básicamente lo que está haciendo es está saliendo del mercado. A pesar de que el cierre es un cierre temporal, nosotros creemos que la ruptura de contratos van a hacer que muchos de estos compradores sean compradores que terminen buscando otros proveedores y Paraguay puede jugar un rol extremadamente importante en eso. Cuando miramos el mercado, lo que le había mostrado al principio de esta presentación, quiénes son los formadores de precios, vimos que uno de los formadores de precios más importantes es China. Y fíjense, esto es Mercosur. Cuando miramos qué es lo que hace la Argentina, vemos que está con 76% de sus exportaciones a China,
Cuando miramos lo que hace Uruguay, Uruguay está con alrededor de un número similar, alrededor también de un 76% de su exportación. Y cuando miramos Brasil, Brasil tiene 53% de su exportación a China y 11% a Hong Kong, que China al final también estamos con básicamente 2/3 de la exportación. Paraguay, sin embargo, tiene un perfil totalmente diferente, ¿verdad? Un perfil donde su principal comprador es Chile, un país relativamente pequeño, un país de 20 millones de habitantes, comparado con un país de 1.400 millones de habitantes. China, por su parte, Rusia también por su parte es un comprador importante, pero Rusia está saliendo del mercado, cada vez baja más su compra internacional y por tanto afecta también a sus precios, ¿verdad? Esta es una situación que es extremadamente importante. Nosotros no estamos en el principal mercado, que es el formador de precios de la carne a nivel internacional, y esta es una cuestión sumamente importante. Sin embargo, cuando miramos los números y nos comparamos hoy con hace un año, fíjense lo que es el precio pagado al productor. El precio pagado al productor ha pasado en el novillo, en el macho, en el toro, en Paraguay, de 2.14 de valor promedio, llegó a estar en $2, a valores de alrededor de 3.35, y en la vaca de alrededor de 1.93 a valores de 3.20. Esta es una de las sumas más dramáticas que hay en toda la región, incluido el caso de posiblemente de la Argentina, que ha sido bastante importante. Esta suba no ha sido tan importante en el Brasil o en el Uruguay, donde las recuperaciones, donde las caídas han sido mucho más limitadas. Fíjense que hace un año, cuando nosotros comparamos nuestro precio con el de Brasil, que también es un indicador interesante, Brasil estaba más o menos alrededor de unos 35 centavos de dólar más que nosotros, estaban pagando alrededor de 15% más que nosotros. ¿Qué fue uno de los impactos que tuvimos? Y esto está muy vinculado con la faena. El ganadero tuvo que salirse de gran parte de su venta el año pasado por efecto también de la sequía fuerte que tuvimos, sobre todo en grandes zonas del Chaco, donde el productor se quedó sin pasto. Tuvimos que salir a vender a $2, y al salir a vender a $2, uno de los problemas que tuvimos es que no dio para cumplir los compromisos. Uno de los compromisos importantes que tiene, y les voy a mostrar un poco más adelante, el ganadero, son los compromisos financieros, la deuda que se tiene dentro del sistema financiero, y a pesar de que los bancos obviamente refinanciaron gran parte de la deuda, una parte importante está empezando a caer de esos vencimientos, están empezando a caer en el 2021, y el ganadero tiene que recuperar esos números con relación a las pérdidas del año pasado. Fíjense lo que había ocurrido el año pasado cuando vemos el inicio de la pandemia en el gráfico que tenemos a la izquierda. Lo que vemos es, arrancamos la pandemia con un precio de $2.9, que viene bajando ya históricamente, si lo miramos a partir del 2017, básicamente por una colusión que hay en el mercado de frigoríficos. Vemos una caída de 2.9 o de $3 a valores de alrededor de $2. Hoy suben los precios y obviamente se genera un margen de los frigoríficos. Esta es una aproximación del margen de frigorífico, que es importante. Y fíjense también en el gráfico de la derecha cómo los precios de la exportación van convergiendo. Nosotros seguimos teniendo el precio más bajo porque no le estamos vendiendo al formador de precios más importante. Pero fíjense que en Brasil, en Argentina y en Uruguay juega China un rol importante en la formación del precio, y China compra cualquier cosa, compra vaca manufactura, compra carne con hueso, están comprando vacas descarte, en fin, una serie de otros productos que son importantes en la formación de los precios de manera muy significativa. Paraguay está vendiendo siempre a los mercados muy tradicionales, pulpa, etcétera, etcétera. No tenemos ni siquiera la apertura de Estados Unidos todavía. Y acá hay una pregunta que a mí me hicieron muchas veces: ¿por qué los precios, por qué va subiendo el precio? Si nos fijamos más o menos, esta es la comparación, la línea azul oscura es el crecimiento de la inflación a lo largo del tiempo. Nosotros hemos tenido un crecimiento de la inflación del orden de más o menos el 200% en este periodo de tiempo. Estamos hablando desde principios de abril, principios
del año 2005 a finales de, a esta misma época del año 2021, ¿verdad? Estamos hablando de un periodo de más o menos de 16 años. ¿Por qué 16 años? Porque el gran push exportador de Paraguay se abre fundamentalmente en el año 2005, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento obviamente empiezan a encarecerse, pero si nos fijamos, en realidad, durante un periodo muy largo de tiempo, y acá creo que la costilla es interesante de tener en cuenta porque es un corte popular, la costilla, como ustedes se fijan, tiene varios picos en ese periodo de tiempo. Uno de ellos está más o menos a finales del año 2011, donde sube de precio relativo la costilla, y en ese momento nosotros no teníamos exportación, porque tuvimos un brote de fiebre aftosa y tendría que haber habido un volumen de costilla mucho más grande. Sin embargo, cuando se corta la exportación es cuando más sube el precio de los cortes populares. En otras palabras, la exportación hace bajar los precios relativos de la carne. ¿Por qué? Porque yo exporto el posterior del animal, la cola del animal, por llamarlo de alguna manera, o el delantero del animal a algunos países como Israel, pero carne con hueso no se exporta, por dos razones. La primera es, si vos envías costilla, un container cargado de costilla, posiblemente 60% de la carga sea hueso. Y nadie come el hueso y nadie está dispuesto a pagar el flete y el seguro que se tiene que pagar por eso. La segunda razón es porque la aftosa se aloja en el hueso. Al alojarse la aftosa en el hueso, los países no quieren infectar a sus hatos, entonces prohíben en general. El único que autoriza hoy es China, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una suba de precios, sobre todo en los momentos donde no hay exportación. Y estos picos se van notando en varios momentos. Y la otra demanda importante, en el caso puntual de costilla, por ejemplo, es el 1 de mayo, ¿verdad? O en las fiestas en general, cuando la gente consume más costilla en general. Y le quería mostrar estos números. En realidad, lastimosamente no me puedo ir más atrás porque los datos se cambiaron dentro de los datos de la Superintendencia de Banco, pero esta es la deuda del sector financiero. Obviamente es una deuda que es gran parte en guaraníes, pero está alrededor de 1.600 millones de dólares. Si esto no fuésemos hasta el año 2005, estaríamos, en el año 2005 la deuda del sector ganadero era de 50 millones de dólares. 20 millones de dólares eran del fondo ganadero y 30 millones de dólares de todo el sistema financiero. Hoy la deuda del fondo ganadero sigue siendo 20 millones de dólares y la deuda del resto del sistema financiero. Como que el sistema financiero descubrió. Pero esto obviamente ayuda a que la ganadería crezca, a que los campos se desarrollen, a que mejore la genética, a que mejore la calidad de nuestra carne, pero también generó un costo extraordinario, que es un costo que obviamente hay que hacer frente. Este costo es el que está forzando, por ejemplo, hoy a muchos ganaderos a tener que faenar posiblemente más de lo que hubiesen querido faenar a pesar de los precios altos. ¿Qué es lo que tenemos en vista? Que seguramente los precios van a permanecer altos, posiblemente vamos a tener un dólar que en algún momento bajaría. No da el tiempo nomás para hablar del tema del dólar, pero creo que es un tema importante. Y el otro tema que también se vuelve de importancia en este caso es si vamos a poder sostener estos niveles de faena de manera importante. Hasta aquí llego yo, Hernando. Buenísimo, Manuel. Muchísimas gracias por esta rica presentación y datos. Mientras que los participantes nos hacen algunas preguntas, que de hecho hemos recibido algunas consultas, me gustaría un poquito saber tu opinión con relación a hoy el Chaco se espera nuevamente una temporada de sequía, tenemos a un maíz a un precio mayor, ascendente. ¿Cómo jugaría eso? Obviamente con el costo para el productor ganadero. Como bien dijiste, hay muchos ganaderos que hoy terminan ganado con feedlot, versus los precios actuales que se manejan. ¿Crees que todavía va a quedar margen para que ese productor ganadero pueda hacer frente a sus compromisos? Bueno, mira, yo creo que con los precios que tenemos hoy tenemos margen, ¿verdad? A pesar de que el maíz está mucho más caro,
¿verdad? Creo que hay un margen todavía que permanece. Ahora, no se puede jugar con la rentabilidad de manera muy significativa si es que se continúa con estos precios de maíz que tenemos, por un lado para feedlot. Nosotros calculamos que más o menos alrededor de un 30% de la hacienda faenada, supongamos que es de 2 millones de cabezas, valores globales, es una hacienda que en algún momento de su vida ha sido alimentada. Estamos hablando justamente con el presidente de Senaxa, él nos confirmaba que alrededor de 300.000 cabezas son efectivamente terminadas a confinamiento. Y ese es un número importante, alrededor del 15% de toda la faena, que básicamente se basa en este animal de sobreaño que entra a un confinamiento y después de una X cantidad de días sale terminado para yo creo que para faena. Yo creo que podemos aguantar en la medida en que los precios se sostengan en estos valores y creo que se deberían sostener por el hecho de que gran parte de estos precios que estamos viendo hoy son precios ya derivados de esta escasez relativa que genera la poca abundancia. Estamos entrando en el invierno. El invierno es de por sí una temporada más seca, sobre todo en la zona del Chaco, ¿verdad? En la zona del Chaco central, al norte, ya se vuelven escasas las precipitaciones en esta época. Cada vez tenemos también mayor mix entre agricultura y ganadería en la zona del Chaco. Yo creo que eso puede ayudar en algún momento de manera importante, pero me parece que es una situación relativamente normal. Hemos tenido lluvias relativamente parejas en gran parte del país en general y del Chaco en particular, que creo que pueden ayudar a pasar este invierno. Así que yo no veo muchos riesgos hoy, pero siempre hay que estar atento, ¿verdad? De un participante dice, ¿podría el Mercosur tener un rol protagónico en la apertura del mercado chino para Paraguay a pesar del traspié político? Bueno, eso es lo que dice el gobierno, ¿verdad? Yo lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Veo que en realidad posiblemente lo que termine haciendo China sea, si tenemos una negociación con Mercosur, que ni siquiera hay un inicio de negociación, ¿verdad? Si tenemos algún tipo de negociación, posiblemente lo que diga China es perfecto, le compro a todos menos a Paraguay porque ellos no me reconocen a mí, yo tampoco lo reconozco a ellos, ¿verdad? Es parte de toda esta situación política que estamos viviendo. Otra pregunta dice, ¿cómo podemos aumentar nuestra producción para entrar con mayor auge al mercado internacional? Sobre todo también haciendo un poco referencia a eso que mencionabas de que hemos tenido el año pasado que faenar parte de nuestros vientres, digamos, ¿verdad? Entonces, hoy la producción también se vio afectada con eso. ¿Cómo podemos seguir incrementando y haciendo más sostenible nuestra demanda, nuestra oferta, perdón? Yo creo que hay cosas que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Argentina seguramente va a estar con un precio más bajo de carne en los próximos meses. ¿Por qué no pensamos seriamente en importaciones estratégicas de vientres con una serie de facilidades para el productor, que tengan un esquema de financiamiento preestablecido, negociado con el sistema financiero, por un lado, que tengan un sistema arancelario y tributario especial para eso, que les permita crecer y digamos, traigamos 1 o 2 millones no sé, tal vez ya sea un poco ambicioso, ¿verdad? Pero por lo menos 500.000 vientres nuevas realmente va a generar un impacto positivo en la generación. Si los precios se mantienen, creo que esto puede ser algo interesante y puede ser muy atractivo, dado que vamos a tener precios muy razonables en el mercado cercano, ¿verdad? Creo que se puede pensar en ese tipo de cosas, pero creo que es muy importante seriamente pensar en diversificar. Nosotros estamos hablando acá de la necesidad de tener un mercado donde los principales formadores de precios sean clientes nuestros. Y creo que esto es algo importante y no es un tema político, es un tema de carácter económico que tenemos que tenerlo muy presente. Posiblemente sea algo que tenemos que sentarnos a hablar seriamente con todos los que sean candidatos para ser presidente de la República en el 2023. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. La verdad que nos diste un panorama, yo creo que interesante, con muchos desafíos de repente para el sector productivo,
pero sin duda alguna también hay muchas oportunidades que como país y como sector podemos aprovechar y explotarlo mejor. Así que de nuevo, muchísimas gracias por tu charla, por tu rico comentario y presentación. Muchas gracias. No, muchas gracias, Hernando. Muchas gracias, Banco Atlas, y también un gran saludo a toda la gente que nos está viendo por esta plataforma. Correcto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Manuel. Continuando un poquito con nuestra presentación, me gustaría en esta oportunidad presentar al señor Mauricio Moller. Mauricio es presidente de la empresa Rural Bioenergía, es egresado de la carrera de zootecnia de la Universidad Estadual de Paulista, del campus Botucatu. Mauricio posee un MBA también en gestión empresarial por la Fundación Getulio Vargas. En la estancia Ipotí es un establecimiento agropecuario con más de 6.000 hectáreas en las zonas de Arroyito, Concepción, donde existe una producción de fardos y silajes de pastura y cultivos agrícolas como soja y maíz. Tiene un área de 3.100 hectáreas de pastura destinada a la recría bovina. Quien nos estará hablando acerca de los desafíos de la terminación de animales en confinamiento. Así que, sin más, doy la bienvenida a don Mauricio Moller. Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos en esta charla webinar. Así que te cedo el micrófono, digamos, y con mucho gusto escuchar tu presentación. Muchas gracias, agradecemos a participação e vou falar um pouco da nossa experiência, da nossa instância, em relação aí aos desafios da terminação de animais em confinamento. Há 4 anos que começamos com essa atividade de confinamento, a terminação de animais, e vamos estar desenvolvendo aí. Como o Manuel já apresentou, todo esse cenário mundial de grandes mudanças, um mercado muito incerto, tudo que passamos em relação à pandemia, mas nós miramos que China é o grande propulsor, é o motor que fez essas mudanças tão rápidas no nosso mercado, que atinge o ganadeiro, atinge dentro das nossas propriedades, positivamente quanto negativamente. Então, nós vamos discutir um pouco o que é que nós, internamente, dentro da instância, dentro da porteira para dentro, o que é que nós podemos fazer. Os principais desafios desse ano, pensando agora para o segundo semestre, é o nosso custo da dieta, que foi fortemente impactado pelo preço do milho, pelo preço da soja. Por um lado, para os produtores, isso é muito bom para quem tem o produto, mas para o confinador impacta bastante no custo da dieta. O preço da compra, da reposição, para quem vai para o mercado comprar o animal, para fechar isso no confinamento e terminar esse animal, também houve um reajuste de preço nesse ano de 2021, que também é algo que impacta nos nossos resultados. Um ponto muito importante que nós, acá em Paraguai, não temos possibilidade é garantizar preço futuro do mercado, como existe na Argentina, no Brasil e nos Estados Unidos. Isso poderia dar muita segurança para o nosso negócio. A disponibilidade e a necessidade de carne. Hoje estamos falando numa dieta que apenas de um ano para o outro dobrou de preço. Estamos falando em $300 aproximadamente por animal. Isso realmente aumenta bastante a necessidade de carne para tocar esse negócio. Um ponto que não importa o ano, mas os colaboradores capacitados, motivados, comprometidos com o negócio é de fundamental importância. Então, não podemos olvidar nunca dessa questão. Então, qual é a questão? Vamos confinar, não vamos confinar? É um desafio ou é uma oportunidade? Ao meu ver, o confinamento é uma ferramenta. Acá em Paraguai, a maioria dos confinamentos são utilizados como ferramenta dentro do negócio.
ele intensifica a propriedade, ele aumenta, existe um maior controle nos processos, e com isso, um melhor resultado da engorda dos animais. Ele melhora a qualidade da carne, ele também padroniza os animais que você está vendendo ao frigorífico. Com isso, o frigorífico tem um padrão em sua matéria-prima. Garantiza um fluxo de carga. Você tem uma previsibilidade da festa que vai vender os animais, e isso nos ajuda bastante dentro de uma regularidade de caixa que necessitamos. E não podemos olvidar o que passou em 2020, que foi a maior sequia dos últimos 50 anos. Quem tinha esta ferramenta estratégica, ela conseguiu sacar os animais da pastura e cerrar em confinamento e seguir com a atividade, vendendo, explorando um peso maior dos animais e também um valor, coisa que quem não tinha necessitou vender no mercado a preço do dia. Então, como podemos gestionar os riscos? Por que este ano aumentou muitíssimo os riscos de nossa atividade confinamento? Porque estamos falando de um volume de plata, quando se habla que o ano passado o nosso custo da diária seria por volta de $150, esse ano estamos falando em $300, temos muito mais plata arriba da mesa. Isso devemos tomar muito mais cuidado. Por outro lado, também um animal que o ano passado valia $700, esse ano poderá chegar a $1.100, $1.200. Então, se manejamos um volume de plata muito maior, temos que ter muito mais cuidado. E o que é que nós podemos, o que é que o gestor pode fazer? Em nossa experiência, nossa empresa, nós outros temos contratos cerrados com empresas do mercado, por exemplo, Burlanda, cascarilha de soja. Temos também fornecedores de afrecho de arroz, empresas que podemos, com grande credibilidade, e que vão nos entregar o produto. Temos contratos também, contratos realizados já o ano passado, com preço de maíz antigo, onde recebemos em nossa instância maíz úmido, avena. Isso também nos ajuda a ponderar os preços entre o ano passado e os preços atuais. A questão que eu acredito importante é não tentar buscar o melhor preço do ano para vender seus animais, e sim dividir estas vendas ao longo dos meses até o final do ano. E com isso você mitiga, vamos dizer, diminui um pouco os riscos, porque pode passar algo no mundo, não sabemos, e é muito rápido. A queda de preço, acá em Paraguai, nós sentimos muito rapidamente. Não dá tempo para o ganadeiro reacionar. Então, compartilhando essa venda ao longo do ano, nós outros temos um promédio, que eu acredito que é importante. Outra questão que podemos analisar com os frigoríficos é um preço mínimo. Se não temos uma condição de cerrar preços a largo prazo, garantizar esse preço, podemos sim tentar negociar um preço mínimo que nos garanta pelo menos uma certa ganância. Dentro do nosso sistema de produção, o confinamento ele entra dentro do final do animal, da terminação desses animais. Então, nós não podemos, em nenhuma fase, tanto da compra do terneiro, como a recria e também a fase final, o confinamento, em todas essas fases, temos os cuidados que temos que cuidar. Por exemplo, na compra, buscar um animal, um terneiro ou um desmamante com potencial de ganho de peso, que ele possa ter essa rentabilidade no confinamento, que ele possa demonstrar o máximo de sua genética. Nesse momento acá também da compra, temos que cuidar e não pagar preços excessivos. Buscar épocas do ano, nós outros miramos que dentro do mesmo ano temos uma diferença de 20% no preço do terneiro. Então, depois que passa por helada, sequia, tem sempre ofertas
mais vantajosas. O momento da recria, no nosso caso, nós fazemos uma recria de 10 a 12 meses a pasto. Então, temos um terneiro com 180, 190 quilos e levamos esse animal hasta 350 quilos, buscando, tendo como meta 550 gramas de ganho de peso ao dia. Isso é uma contagem regressiva. Desde o dia que esse animal ingressou na estância, estamos passando o tempo. E tempo vale plata. Com isso, temos que cuidar dos detalhes. Manejo de pastura, protocolo sanitário, manejo nutricional. Nesta fase, preparamos a carcaça do animal para conseguir altos desempenhos dentro do confinamento. Este ano, vamos trabalhar com 100 dias de bateia, vamos buscar uma carcaça, um animal com peso vivo de 500 quilos, e como meta de ganho de peso, que é o nosso promédio, que hasta hoje estamos conseguindo, por volta de 1,5 kg de ganho de peso ao dia. Um outro sistema que nós outros acreditamos ser muito interessante para quem tem áreas agrícolas dentro da propriedade, com potencial agrícola, é sim a integração lavoura e pecuária. Produzir soja, dividir os riscos, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, nós outros podemos produzir soja, melhorar nossas áreas, os nossos solos, abonar. Depois podemos ter a própria produção de maíz para ser autossuficiente, estar economizando aí em flete e poder utilizar uma tecnologia chamada de maíz úmido, que está sendo já muito utilizado em Paraguai. Isso melhora por volta de 10% a 15% a conversão alimentar. Num momento como esse, uma dieta de valor tão alto, é um ganho adicional muito importante. E acá uma amostra, quando estamos fazendo, esse produto tem por volta de 35% de matéria seca. Então, está aí. E com isso, nós outros melhoramos nossa pastagem, melhora o ganho de peso, melhora a lotação e a propriedade passa a ser mais lucrativa também. E autossuficiente na produção de silagem ou heno. Esse ano iniciamos um projeto onde vamos aproveitar todo o abono do confinamento. Esse produto pode ser um passivo ambiental, quando bem tratado, se você transforma isso num composto orgânico, é um produto que passa de um passivo, pode ser um ativo, que nós voltamos isso para nossas pastagens, para a agricultura, e está aí uma demonstração de uma pastagem com um potencial de ganho de peso, potencial de lotação, e com o atual preço do petróleo no mercado mundial, com os adubos químicos foram impactados e alçou demasiado o preço, é uma alternativa viável para quem confina. Nós outros acreditamos muito na parte de controle e tecnologia. Quem quer confinar tem que adotar tecnologia, tem que trazer os técnicos para dentro da estância. Isso é de fundamental importância. Nós outros utilizamos essas câmeras para controlar os animais, o movimento e também a fábrica de balanceado, os insumos. Acá temos nosso software de controle. Através dos controles, através dos números, das metas, podemos avaliar o que está passando dentro da estância. Sem estar na estância, eu consigo saber o que está passando. Esse gráfico mostra o consumo de cada dia dos animais. Os animais iniciam com consumo mais baixo, aumentando ao longo do tempo. E esses pontos, por exemplo, aí, choveu 78 milímetros, abarrou o consumo. Depois, choveu 30 milímetros, abarrou o consumo. Esse lote é um lote de machos castrados. Ele está apresentando 1,308 kg de ganho de peso. Ele tem um custo estimado do quilo produzido ao longo do confinamento de $2,48.
E nos últimos 5 dias, que é o último número abaixo, $3,25. Então, acá já começa a acender a luz amarela. Temos que cuidar, porque o preço de mercado hoje é $3,45. Vai chegar um ponto que esse animal passa a não ser mais lucrativo. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um outro lote de animal inteiro, dentro da mesma instância, dentro do mesmo confinamento, com um ganho de 1,663 kg por dia e com um custo estimado dentro do período de $2,10. E nos últimos 5 dias, $2,66. Olha a diferença de um lote para o outro. Isso está por volta de 15% a menos um animal castrado. Então, é algo que pode nos ajudar a tomar a decisão na compra do terneiro. Acá mostramos os nossos resultados zootécnicos do confinamento desde o dia que iniciamos. Todos os animais que faenamos estão acá dentro com todos os dados zootécnicos. O principal número que me gusta mirar é ganho de peso de carcaça, que está arriba, ao lado direito, o primeiro número arriba, 1,020, 1 quilo de carcaça por dia. A nossa meta é alcançar 1,50 kg. Você sabendo o valor do teu custo da diária e o valor do quilo da carcaça produzida, são 2 números super importantes, correto? Então, o ganho de peso vivo não é um número que paga a conta. O que paga a conta é a carcaça. O rendimento de carcaça, 1% no rendimento de carcaça, hace muitíssima diferença no resultado financeiro, na tua margem de lucro. Então, são pontos importantes. Conversão alimentar, rendimento de carcaça e ganho de peso de carcaça. Outro ponto que acreditamos que seja fundamental é o gestor presente. É o gestor participando internamente dentro da propriedade, mas também estando antenado para tudo que passa fora da estância. O mercado, a comercialização, a parte comercial é de fundamental importância dentro do rubro do confinamento. Nosso negócio é a compra dos insumos bem feita, a compra dos animais que vão ingressar no confinamento bem feita, tanto em genética quanto em preço. Então, se nós outros temos que estar presentes e participando para resolver os problemas do dia a dia que acontecem. Não posso deixar de dizer também sobre a questão da nossa equipe. Nós temos que ter, sim, as tecnologias, mas não podemos esquecer, olvidar, pelos treinamentos da equipe. De nada adianta ter a melhor tecnologia se nós não tivermos personas buenas, personas comprometidas com nossa missão, comprometidas com o nosso resultado. Então, se nós outros temos, sim, enfoque em resultados, há que afrontar momentos de desafio. Este é um ano de desafio, sim. Pero, com planificação, diferencia um produtor preparado dele não preparado. Área comercial, a compra e venda têm um impacto em resultado do negócio de 66%. E a produção solamente 34%. Então, não podemos terceirizar esta questão. Ter flexibilidade para responder às dinâmicas do mercado, a volatilidade, exige gestão de risco, atenção constante. Há que estar em estado de alerta. Los que resistem quedam mais fortes. Não podemos, só um comentário aqui à parte, não podemos olvidar o que passou no passado. O ano de 2020 deixou muito aprendizado. Então, nós outros temos que mirar, aprender com a história, aprender com o passado e tentar evitar os erros. O foco está na concretização de nossa missão, produzir carne de qualidade, mediante a pecuária de precisão, respeitando nossos colaboradores, animais e o meio ambiente. Muitas graças.
Estamos abertos para qualquer dúvida e também convidamos para quem quer conhecer melhor nossa instância. E agradecemos ao Banco Atlas pela participação. Muchísimas gracias, Mauricio, por tan ilustrativa y digamos, interesante presentación. Evidentemente que sos una persona, un técnico que conoce muy a fondo este negocio. Entre todos los elementos de la producción, con la terminación al final, digamos, en confinamiento, ¿cuál crees que es el elemento? Entiendo que todos los elementos, tanto como decías, el personal, el entrenamiento, decías el uso de tecnología, el control, la buena gestión de compra y venta, que es como el inicio, digamos, ¿verdad? Entre todos esos elementos, ¿cuál crees, en base a tu experiencia, es el más crítico dentro de este modelo de negocios? Confinamento é algo muito fino, pero pode ser um negócio muito lucrativo também. Como você disse, são inúmeros cenários, inúmeras situações que podem, que nós outros podemos ter. Eu utilizo a nossa experiência pessoal, mas sempre procuro escutar os técnicos que nos acompanham, nos assessorando, desde o projeto inicial e também nas tomadas de decisão todos os dias, temos uma equipe que nos ajuda. E isso faz um crescimento do negócio, um crescimento nosso personal e também da equipe, que é muito importante. Porque o confinamento é algo que você tem, se não cuidar, você entra numa rotina, que são todos os dias. Então, sempre temos que ter algo para motivar, treinar, capacitar. Isso eu acredito que é fundamental, de fundamental importância. Consulta también, ¿cómo ves el contexto actual de precios, los precios actuales versus también los costos, sobre todo del maíz y del grano en general, de los commodities? ¿Consideras que todavía existe margen en este negocio de confinamiento o en este escenario, digamos, de costos altos, precios también a lo mejor mejores, pero digamos, a veces no siempre se da al mismo tiempo, un buen precio con un buen costo? ¿Sí? ¿Cuál sería, hay que cambiar de estrategia en este contexto actual o cuál sería, digamos, la estrategia que recomendás para este caso? Sim, eu creio que não devemos cambiar de estratégia. Primeiro que não temos número que nós outros acreditamos que o mercado está firme, que vamos ter preços para o segundo semestre maiores do que os preços que temos hoje. E dentro de um contexto, o confinamento ele é utilizado como uma ferramenta de negócio. Nós outros temos uma alta carga no verão, exploramos o nosso potencial de produção de forragem do verão e agora não temos outra opção, temos que cerrar os animais. Então não podemos cambiar o nosso... Temos já uma planificação, temos maíz do ano passado, temos maíz dentro da propriedade. Então, eu creio que sim, o confinamento pode ser um excelente negócio mesmo neste ano com essa dieta cara. Acreditamos nisso. A tu criterio, ¿qué ventajas comparativas claves encontrás que Paraguay ofrece a este modelo de negocios de confinamiento? ¿Cuáles son las principales ventajas comparativas que tenemos? Paraguai tem uma vantagem muito interessante que seria um equilíbrio entre o preço de venda dos animais terminados com o preço do terneiro. O Paraguai tem um equilíbrio muito bueno nisso. Então, temos condições de seguir e tendo todos os elos da cadeia tendo ganância. Gracias, Mauricio, por tu presentación. Igualmente, si algún participante nos elabora otra pregunta, te la haremos saber, pero bueno, desde ya muchísimas gracias por tan rica presentación. Muchas gracias, estamos atrás. Bueno, a continuación, un poco con la charla, estaremos conversando con el señor Carlos Gauto. Carlos Gauto es presidente de la empresa de la Tropa S.A. Es una empresa consignataria fundada en el año 2014.
Se dedica a la intermediación, a la compra-venta de ganado para faena, cría e invernada. Adicionalmente ofrece servicios como flete, control de faena, asesoramiento, entre otros servicios. Con importantes volúmenes de cabezas comercializadas anualmente, Carlos nos estará un poquito relatando y hablando sobre el mercado de la carne y sus precios en Paraguay. Así que doy la bienvenida a Carlos. Carlos, muchas gracias por aceptar primero nuestra invitación. Y bueno, un gusto tenerte acá en Banco Atlas y en esta charla para que nos comentes un poco tu visión y tu opinión sobre cómo ves el mercado de la carne y sus precios actualmente. Buenas noches. Antes que nada, me siento honrado de tener la invitación de ustedes y compartir con clientes y amigos sobre la situación del mercado actual del ganado y de la carne. Venimos de años complicados y realmente, como le decía a Manuel hace un ratito, por lo menos tengo el gusto de dar buenas noticias y no malas noticias en este momento. Porque venimos de años en donde realmente estuvimos bastante con precios complicados y en este momento todas las luces indican de que el mercado está reaccionando. Paraguay, como todos sabemos, es un país prácticamente dependemos de la exportación. Paraguay, como sabemos casi todos, estamos más o menos alrededor del 70% de la carne que producimos a mercados externos. Entonces, sí tenemos que seguir siendo muy celosos de nuestra producción, de nuestra sanidad, de buscar que nuestro preciado bien que producimos sea bien cotizado en el mercado. Seguimos en la necesidad de mercados para que cada vez tengamos mejores valores. Hoy estamos con un precio de 3.45 el novillo, 3.20, 3.25 la vaca, que entre los últimos 3 años, el año pasado el promedio fue 2.60, el año anterior fue 2.90 y pico, entonces yo creo que venimos bien y se ve en todo el mundo una demanda creciente de las proteínas, entonces todo indica de que vamos a tener un muy buen año. Y también tenemos que tener en cuenta el factor climático, que el año pasado afectó bastante a varias regiones de nuestro país, y eso va a hacer de que creo que vamos a tener una entre-zafra bastante delicada. Mucha gente también con el precio de los granos. Todavía no me animo a decir cuántos animales se encerraron a corral, pues todos estuvieron muy cautos a la hora de que los granos empezaron a subir y el precio todavía no reaccionaba. Entonces, yo creo de que vamos a tener un semestre, que es lo que estamos hablando, de precios muy buenos y mirando sobre todo en la región. Tenemos el caso de Brasil, con el que compartimos muchos mercados. El caso de Argentina, que si bien no competimos en muchos mercados, salvo en Chile, como ya estuvo diciendo Manuel hace un rato, Argentina siempre vende una mejor calidad de carne en Chile, entonces siempre está con un precio superior al nuestro. Con el que sí competimos es con Brasil, que está muy concentrado hoy en China. Lastimosamente, Paraguay no tenemos el mercado de China, que es un mercado que hoy es el gran consumidor de carne a nivel mundial y con precios muy interesantes, y sobre todo porque consume todo lo que se produce. Para Paraguay sería muy importante tener el mercado americano, por ejemplo, que creo que están avanzadas las negociaciones, y eso sería un salto muy importante porque necesitamos que los precios sean estables y para que podamos nosotros estar con una producción, digamos, bien dirigida. Yo estimo que este año, ahora vamos a entrar en lo que se llama la entre-zafra. Venimos con un crecimiento de la faena en este año de alrededor del 27% en el mismo periodo. O sea que, y creo que vamos, y con un hato que no ha crecido. Entonces yo estimo de que vamos a tener un semestre de precios buenos. Nos manimos a un número, yo creo que vamos a estar alrededor de por lo menos un 5 a un 8 a 10% por encima de lo que estamos todavía, creo yo. Porque el costo de los granos no solo afecta
a la carne bovina, afecta al pollo, afecta al cerdo, que son competidores naturales en el caso de las carnes. Entonces, yo creo de que hablando de perspectivas, eso es muy importante. Y tenemos muchas tareas todavía pendientes por hacer y tenemos que seguir trabajando para lograr todos esos mercados. Se consigue con seriedad, más para que el mundo hoy exige la trazabilidad de la carne que está consumiendo. Yo creo que también a medida que el efecto pandemia vaya pasando, porque dependemos mucho de los restaurantes en todo el mundo, que estén abiertos y que la demanda siga creciendo. Chile se está recuperando, Europa todavía está muy quieto, está todavía, como todos sabemos, está todavía todavía no está abriendo el mundo. Taiwán hoy pasó a ser un mercado interesante. Era un mercado muy pequeño, pero hoy es uno de los principales. Entró dentro de los principales, habilitó menudencia hace poco, eso va a ayudar también para que vayan mejorando las cosas. Bueno, y el consumo local, como todos sabemos, con el mismo ritmo, pero como dije, dependemos de la exportación. De que la faena este año ya viene mostrando un crecimiento del 27% en el volumen de faena. Eso se explica por mayor, digamos, por la mayor demanda también de los mercados, por la apertura de nuevos mercados. ¿Qué fue lo que, digamos, generó esa mayor demanda de faena actualmente? Y los mercados se fueron abriendo. Al desatender con nuestro principal competidor en muchos mercados, como te decía, Brasil. Y al Brasil desatender un poco Chile, Rusia, Israel, todo eso hace que podamos acceder a más mercado y haya mayor demanda de nuestro producto. Un segundo semestre para este 2021 con precios relativamente buenos. ¿Crees que los precios, cuanto menos, no bajarían, pero mantendrían, en teoría, un crecimiento cercano entre 5 y 8%? ¿Esa sería más o menos tu estimación para este segundo semestre? Esa es mi estimación teniendo en cuenta básicamente el crecimiento de la faena en el primer semestre y la disponibilidad de ganado gordo que tendríamos en el segundo semestre. Porque también, por otro lado, tenemos un pronóstico de sequía para el segundo semestre que puede aumentar un poco la oferta, porque la disponibilidad y el costo de los granos también va a estar alto. Los insumos para hacer un encierre hoy no está todavía muy claro el panorama. Hoy el costo del maíz está muy alto para arriesgarse a los precios de hoy. Prácticamente vamos a estar en un empate técnico. En tu experiencia, Carlos, digamos, porque entiendo que un poco lo que hace tu empresa es la de elegir productores de animal para vender a los frigoríficos, digamos. ¿Cuáles son los aspectos que vos destacás, digamos, de un productor bueno? Es decir, para vos un proveedor bueno de ganado, digamos, ¿qué características reúne dentro a la hora de elegir un proveedor, un buen cliente tuyo? Correcto. Sobre todo seriedad a la hora de ofrecer el producto, de qué producto tiene y seriedad. Seriedad es lo más importante. Por más de que tenga el producto que tenga, pero vender seriedad y saber qué es lo que dispone y previsibilidad. Eso para mí es muy importante a la hora de, digamos, si quieres puntualizar, a darle una puntuación a un cliente. Estos aspectos que he mencionado, esta característica que vos buscás en un buen cliente, como decís, ¿cómo fue durante la pandemia el año pasado y eso cómo cambió o no cambió, digamos, para este año? Mira, yo es algo que resalto en el productor ganadero todavía. En los años que tengo de comercializar ganado, ya estoy hace muchos años en el sector, es que hoy, por ejemplo, en la compra y venta de ganado, la palabra sirve. Y para mí eso es muy importante. Quiere decir que el sector pecuario es serio. A la hora de cerrar un negocio y de realmente la palabra es muy importante. Y con eso creo que te estoy resumiendo más o menos
lo que, no sé si eso contesta tu pregunta. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta charla que nos diste. Un poco para nosotros es muy importante y yo creo que para nuestros clientes ganaderos o interesados en el sector, saber cuál es tu impresión y cómo ves el mercado en este segundo semestre, qué se espera, también un poco en términos de precios, en términos de oferta que va a haber, de dato ofertable, digamos, y cómo se espera la demanda de parte de los frigoríficos. Así que muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y por darnos estos comentarios. ¿Sí? Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y como te dije al principio, contento de dar buenas noticias y ojalá que se dé todo esto. Gracias. Continuando un poquito con la charla, me gustaría ahora presentarles a José Carlos Martín. José Carlos Martín es presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, del SENACSA, desde el 30 de mayo del 2018. José Carlos es doctor en Ciencias Veterinarias, egresado como alumno distinguido de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un máster en Administración de Negocios de la INCAE Business School. Amplia experiencia profesional en distintos rubros del ámbito pecuario. Así que, buenas noches, Carlos. Muchas gracias obviamente por la invitación. Un saludo a todos los productores. Siempre es importante dar algún tipo de visibilidad a las cosas que estamos haciendo en un año donde, así como decía Carlos Gaute, como también mencionaron algunos panelistas, un año para dar buenas noticias y también para agradecer, ¿verdad? Creemos que la cadena de alimentos desde el 13 de marzo no se detuvo un solo día. Si bien recibimos muchos golpes en cuanto a sequía, primero en cuanto a inundación, después hubo una sequía, después vinieron los incendios y después eso se juntó con otra sequía importante. Creemos que el sector pecuario, la cadena de la carne, tanto industriales como productores, servicio oficial, demostraron una capacidad de resiliencia y de adaptación al cambio de manera muy, muy importante. Y están los hechos. El año pasado, en plena pandemia, Paraguay fue el primer país en tener a los rabinos. Se trabajó 1 mes y medio para convencerle a toda esa comitiva de más de 100 personas que tomen un vuelo de Tel Aviv hasta Asunción, sin conocer, con una incertidumbre realmente total. Después, durante terminando el segundo cuatrimestre, comenzaron los primeros casos en planta, en industria. Paraguay también dio un ejemplo en cómo manejar esa situación. Si bien tuvimos picos, solamente un frigorífico se tuvo que cerrar y suspender temporalmente durante 60 días debido a esos casos de COVID. Así que creo que dimos una lección y bueno, hoy los números que estuvimos mostrando los compañeros, creo que es un efecto de eso. Me gustaría compartir mi presentación. No sé, Hernán, no, si me das el ok, ¿están viendo? Sí, estamos viendo. Perfecto. Un poco para el contenido, para la estructura de la presentación, voy a pasar algunos slides porque ya tocaron y realmente tocaron con muy buena profundidad, así que vamos a pasar y no quiero profundizar en algunos slides. Bueno, el servicio veterinario oficial, obviamente un marco legal siempre es importante porque el SENACSA, siempre los productores o los interesados llaman porque el SENACSA no controla esto. Hoy estamos otra vez hablando de Argentina, los animales que entran también de contrabando. Entonces, muchas veces nosotros dentro del ejercicio de nuestras actividades misionales nos basamos en un marco legal. Ese marco legal tiene algunos decretos reglamentarios y las diferentes resoluciones que saca el SENACSA. Pero básicamente tenemos una misión, una visión, unos valores que realmente yo llegué a confirmar esto porque hay un gran sentido de pertenencia de todos los funcionarios del SENACSA en esta institución. Sabemos bien lo que hacemos, ¿verdad? Tenemos un objetivo estratégico y una estructura del servicio que creo que es lo más importante que podemos decir. Hoy la presidencia está teniendo 17 unidades de apoyo
entre ellos cinco direcciones generales, ¿verdad? De eso, la dirección más grande del SENACSA es la dirección de campo, ¿verdad? La dirección de sanidad y identificación y trazabilidad animal, que básicamente tiene 4 direcciones, ¿verdad? Esto es muy importante a la hora de presentar ante auditoría, un poco la organización y la estructura del servicio para estar acorde a las exigencias que estábamos viendo, que estaban mencionando los productores. Hoy un presupuesto de 34 millones de dólares, básicamente el SENACSA, el 10% de sus presupuestos son fondos del Tesoro de la Administración Central. El 90% es de los diferentes, de la fuente de financiamiento propia. Así que hoy prácticamente nos manejamos de igual manera como una empresa común y corriente. Y del año pasado, bueno, con muchísima visibilidad y con muchísimo esfuerzo, por primera vez en la historia, hemos recibido un préstamo que vamos a estar mencionando porque queríamos hacer algunas cosas, un préstamo de 15 millones de dólares por primera vez. SENACSA está ejecutando un préstamo a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Como les decía, tengo 11 unidades de apoyo, 5 direcciones generales, un laboratorio de bioseguridad que también quiero tocarle un tema no menor y creo que es importante destacar también eso. En el interior tenemos 13 coordinaciones, 86 unidades zonales, puestos de control, puntos de ingresos, secretarías e inspectores veterinarios oficiales en los lugares donde tenemos los frigoríficos habilitados para exportación y algún que otro lugar de donde se procesa materia prima de origen animal. Bueno, ¿cómo podemos, qué básicamente después del funcionario del SENACSA, qué es el activo principal que hoy estamos teniendo? Creo que la infraestructura tecnológica. Hoy el SENACSA cuenta con un sistema, a través del sistema informático especializado en la gestión de actividad del SENACSA, un sistema a tiempo real con más de 180 puntos en todo el país conectados. Hoy estamos con el tema de las cajas negras ya en los frigoríficos. Y básicamente donde tenemos en real time todo el control de la operatividad de la cadena de la carne, incluyendo ferias, frigoríficos, todo lo que es el movimiento de ganado. A eso se suma el subsistema de aves, que también es importante. Y estamos terminando hoy, este año, allá por agosto, septiembre, el sistema de porcino, un sistema del sector porcino que va a venir a formalizar para ordenar la cadena, para pensar en mercados, para pensar en auditoría, ¿verdad? Porque muchas veces la cadena se tiene que ordenar para ir trabajando y presentarse ante auditorías internacionales. También tenemos un sistema estrictamente de sanidad animal que se está trabajando y bueno, ahora dentro del proyecto BID queremos ampliar un poco más nuestro sistema y que realmente sea un poco más amigable con el usuario final, que son los productores, porque estamos un poco atrasados comparado con otros países en lo que refiere a notificaciones. Sanidad animal, creo que es un tema demasiado importante. Bueno, SENACSA nos manejamos a través de la OIE. Hoy es de público conocimiento, Paraguay llegó a la presidencia de la OIE. La OIE es el estamento sanitario internacional por excelencia. Paraguay, desde este año estamos, todas las enfermedades que se podían declararse libres, este año con la última enfermedad de país libre, pero neumonía contagiosa bovina, tenemos, digamos, el cartón lleno en ese asunto. Si bien podemos cambiar hoy el país libre de fiebre aftosa con vacunación a sin vacunación o en transición, creo que hoy estamos con un estatus reconocido a nivel internacional. Por eso también básicamente se llega a la presidencia. Carlos Bauto mencionaba, se habilitó hace poco menudencia, la pneumonía contagiosa bovina. Teníamos cierta barrera para arancelarias justamente por la menudencia y bueno, que necesitamos esa enfermedad y automáticamente van a venir más mercados en cuanto a menudencia. Tenemos programas sanitarios, algunos son un poco tediosos, los productores muchas veces no entienden por qué, pero creemos que a nivel sanitario tenemos que mejorar en algunos especialmente dentro de las cadenas no tradicionales de exportación. ¿Qué quiere decir la cadena no tradicional de exportación? El sector avícola y el sector porcino, ¿verdad? Creemos que hoy se habla mucho de la peste porcina africana. La peste porcina africana es una enfermedad endémica
en todo el mundo, lastimosamente, bueno, por suerte en la región no ha sido declarada todavía, pero debemos mejorar nuestra capacidad laboratorial para decir, hoy ningún país en Sudamérica, ningún país de México para abajo no se ha detectado la enfermedad. Y bueno, seguimos trabajando, ahora nos está ayudando un poco Taiwán en mejorar nuestra capacidad laboratorial justamente para esa enfermedad. Pero como decía Manuel al comienzo de la charla, nosotros creemos que todo el movimiento del comercio internacional de carne se vio reflejado por la peste porcina africana, por la aparición de peste porcina africana, que hoy no solamente está en China, hoy está en Europa, todavía no ha sido controlada en China. Pero lo que ocurrió a beneficio nuestro, sin tocar todo lo que estuvieron mencionando, creemos que se abrió una oportunidad muy grande para el procesamiento. Todo el clúster del procesamiento de menudencia en el mundo estaba en China. El 85% en Sudamérica no había una fábrica de farina sódica. Hoy, porque todas las fábricas de farina en el mundo se ubicaban en China. Hoy, cuando el supply chain de todo el sector de cerdo muere en China, todas esas fábricas se quedan sin posibilidad de tener materia prima. Entonces hoy las grandes multinacionales están viniendo a Paraguay, Argentina y Uruguay en venir a poner y a integrarse verticalmente porque la materia prima está aquí. En los últimos 2 años pudimos traer la empresa de tripas más grande del mundo, que tiene un proyecto de importar 10.000 unidades de tripas de cerdo por día de los Estados Unidos. Es un proyecto muy, muy grande. Van Hessen, una empresa americana holandesa. Y también en los próximos días se está inaugurando la primera empresa en Paraguay, también de capital americano, de gelatina a partir de hueso y de mucosa bovina. Entonces son todos sus productos que realmente estábamos exportando sin darle el valor agregado necesario. Entonces vemos que se abre un nuevo capítulo también de control de parte de la institución, ¿verdad? Que yo siempre le digo, muchas cosas, como no sabíamos, estábamos muy acostumbrados a lo que es la exportación de carne bovina como tal y alguna que otra menudencia. Hoy se abre un capítulo súper interesante para diversificar también nuestras exportaciones, ¿verdad? Como decía, nos sentimos contentos por esto, por estos números, por tener la gestión sanitaria hoy se ve reflejada en la incursión de tecnología para tomar decisiones mucho más rápido. Hoy hablábamos mucho de la barrera paraarancelaria. Estos son números que hoy se presentó hoy presenté dentro del grupo de directores del SENACSA, después presenté a nuestra asociación público-privada, la Fundasa, que se encarga básicamente de cumplir el plan operativo de nuestros programas de fiebre aftosa y brucelosis, que creemos que estos resultados son muy, muy alentadores, ¿no? Hoy estamos con un nivel de inmunidad del orden del 95% en lo que refiere a fiebre aftosa. Hacemos una evaluación hasta 180 días después de terminar el primer periodo, que terminó allá por el 26 de marzo, donde vemos un poco la efectividad de la vacunación. El año pasado terminamos con un 89%, bueno, este año hemos aumentado, tenemos un 95% de predios que han sido inmunizados de manera correcta, un trabajo público-privado gigantesco. Hemos hecho cerca de 4.000 supervisiones durante ambos periodos de vacunación, donde se nota el compromiso de la cadena, ¿verdad? Sí, muchas veces hoy estamos en el sector público donde nos retan las 24 horas y muchas veces no se ve el lado bueno y por qué suceden las cosas, ¿verdad? Decía Manuel, se aumentó 30% la exportación, aumentamos 27% la faena, ¿no? Y ahí hay un trabajo operativo demasiado grande, porque los controles en lo que refiere a exportación de carne en nuestros contenedores salen desde 25, exportamos desde 100, 200 kilos de carne vía aérea para Suiza todos los lunes, hasta un contenedor de 24 toneladas, pero más que eso, no. Así que hay mucho control operativo dentro del SENACSA, que hoy estamos básicamente tratando de cambiar para delegar toda la parte operativa al sector privado, bueno, y nosotros también achicarnos un poco también
Como verán, acá hay un informe del 2015 al 2021 de los diferentes grados de inmunidad según la cobertura de vacunación por categoría. Entonces, realmente son números, esto no salió todavía a la prensa, posiblemente mañana saquemos un comunicado, ¿verdad? Pero números muy importantes, que es una responsabilidad del productor, porque la concientización del productor hacia la vacunación contra la fiebre aftosa es algo que si todos podemos estar, si el Paraguay, si este mismo modo operandi llevamos a lo que refiere a salud pública, educación, Paraguay definitivamente iba a ser otro país. Manuel estuvo hablando un poco de la vacunación. Nosotros tuvimos una disminución, pero del orden de 150.000 cabezas. Pero hoy justamente, ¿qué estamos encontrando? Hoy estamos encontrando que hubo un retraso importante en el nacimiento de terneros, producto de esa sequía, porque hoy estamos terminando el segundo periodo de vacunación que solamente va para terneros y para desmamantes macho y hembra, y estamos vacunando el orden del 5 a 6% más en esas dos categorías. Entonces lo que estamos viendo es un retraso, cada vez se está retrasando más el servicio. El servicio anteriormente comenzaba en septiembre, hoy las lluvias en el Chaco básicamente se atrasó al último mes del año. Entonces, esperando tener mejor oferta forrajera, también el productor se fue acomodando. Eso nos obliga a nosotros el año que viene a ver cuándo vamos a iniciar nuestro periodo de vacunación, ¿verdad? Porque realmente el periodo corto de este que estamos en vigencia, que termina el viernes, estamos teniendo números muy importantes, mucho más del objetivo, ¿verdad? Entonces, después vamos a tener un poco vamos a evaluar los números, la dinámica del sistema. Boquerón el año pasado perdió casi 300.000 cabezas, presidente Ayer lo mismo, ver un poco dónde fue ese ganado y los índices de productividad, porque vi muchas preguntas hacia dónde está qué tenemos que hacer para mejorar y para sostener este crecimiento. Sector productivo industrial, la evolución que quiero pasar, porque Manuel estuvo ya explicando, un poco dónde está el ganado, ¿verdad? Como decía Boquerón, el año pasado se vacunó 2.315.000 cabezas, y bueno, este año llegamos a 2.098.000 con un impacto muy importante por lo que estuvimos hablando. Ese ganado se centró a nivel de Cordillera, Caguazú, Guairá, Paraguarí, tuvieron un crecimiento importante también en ese sentido, ¿no? Los tenedores creo que es muy importante Paraguay. Muchas veces nosotros nos comparamos con Argentina, con Uruguay. Uruguay es un país de similar tamaño de hato ganadero, pero no somos, todavía en Paraguay se cría mucho ganado en subsistencia, entonces hay muchos productores menores a 100 cabezas. Para que ustedes se imaginen, nosotros tenemos 14 millones de cabezas en nuestro hato y nosotros tenemos 140.000 productores. Australia está con 140.000 productores y tiene 28 millones de cabezas. Uruguay está con 12 millones y medio de cabezas y llega a 38.000, 40.000 productores. Entonces el desafío de todo nuestro programa operativo y todo lo que queremos hacer son la cantidad de productores que tenemos hoy en día. Así que no podemos olvidarnos de ello, porque hoy el COVID nos enseñó que no hay barrera sanitaria, no importa pequeño, gran, mediano o gran productor. Las enfermedades son únicas y no diferencia categoría. Así que vemos esto como un desafío y es lo que cuando tenemos la auditoría en sanidad animal es lo que se valora muchísimo, ese trabajo mancomunado con nuestra asociación pública-privada, con la Fundasa, porque no pueden entender que en San Pedro haya 24.000 productores y se vacunen 1.200.000, 1.300.000 cabezas, que haya 80.000 productores menos de 20 cabezas, o sea, eso es ganado de subsistencia, una forma de ahorro, una inclusión social demasiado grande. Y algo que vi, algunas preguntas también de la gente, nuestro sistema hoy es totalmente inclusivo, porque el productor de una cabeza puede llegar a frigorífico, así como el productor de 100.000 cabezas. Hoy, el único mercado que está pidiendo la identificación individual es la Unión Europea. Yo te tengo también mi opinión en lo que está pasando también allá. Y nos pidió Japón, que nosotros comenzamos también el trabajo. Uruguay le tardó 18 años, entonces esperemos que a nosotros no tarde menos. Y comenzamos el año en octubre del 2019. Estuvimos en 2020 allá, ya nos exigieron
una identificación un poco más formal de la que tenemos hoy, porque nuestra identificación hoy es una identificación comercial. Pero desde el punto de vista sanitario, no es una identificación individual completa. Un poco cómo se fue moviendo el ganado, ¿verdad? La presión de la agricultura desplazó el ganado de la oriental a la occidental y bueno, vemos que hoy ya el 47% del ganado está en el Chaco, pero el 60% del ganado faenado en frigorífico habilitado para exportación ya vienen de los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. El 60% del ganado que se faena hoy en Paraguay en los frigoríficos habilitados para exportación ya vienen del Chaco. Ahí vemos, ya es otro número, es otra forma de también ya de hacer la ganadería. Tuvimos el fin de semana recorriendo una zona muy difícil del país. Me preguntaban qué es lo que tenemos que hacer. Indefectiblemente, nuestro sistema de producción va a cambiar cuando nos integremos, como decía el panelista anterior, esa integración a la agricultura, esa agricultura para la ganadería. Vamos a cambiar los márgenes de productividad, tanto en la preñez, tanto en la merma, en el peso al destete, en el peso al primer servicio. Hoy nosotros tardamos 42 meses en producir un ternero. En Estados Unidos está sirviendo a los 13, 14 meses. O sea, tenemos que buscar, hay una elección de razas carniceras específicamente, entonces, pero creo que no hacemos nada si no tenemos nutrición, ¿verdad? Porque indefectiblemente en cualquier campo uno puede hacer ganadería, ya que obviamente estamos trabajando con animales que se adaptan básicamente en todos los terrenos. Acá vemos un aumento importantísimo en la faena. Esto no es sostenible. Yo tengo que vender optimismo, pero también realidad, ¿verdad? Este crecimiento del orden del 30% nos va a dar 540.000, 560.000 cabezas más a fin de año. Eso no es sostenible, es una clara liquidación de stock. Vemos un aumento importante en la faena de hembras, ¿verdad? Hoy los precios de los desmamantes están bastante altos, pero todavía yo creo que hay un margen importante todavía. Vemos en otros países que el 50% del precio, del valor del animal, lo lleva el criador. Entonces, creo que hay todavía un espacio y bueno, hay que mejorar esos índices de producción, esos índices de merma, bajar los índices de merma. A nivel sanitario, creo que nuestros rebaños, con el programa de brucelosis, estamos teniendo un impacto demasiado importante. Hace 4 años en Paraguay se vacunaban 200.000 hembras. Nuestro nivel de importación de vacuna era de 200.000, 250.000 dosis. Este año estamos terminando en el primer semestre del año. Vacunamos 955.000 hembras y después fueron revacunadas con otra vacuna. Entonces ya llegamos casi a 2.100.000 hembras que han sido, perdón, 2.100.000 dosis que han sido vacunadas a más de 1 millón de hembras. Entonces, ese impacto que es muy difícil de medir la semana siguiente, sino siempre pensar un poco a largo plazo, ¿verdad? Entonces, quiero decir y transmitir un poco de realidad, ¿verdad? Es muy difícil que nosotros sigamos teniendo este nivel de faena en los próximos, yo creo que en junio todavía vamos a tener un nivel importante, ¿verdad? Pero después entra en la entre-zafra, más con los precios de los granos que estuvimos mencionando, ¿verdad? Va a ser difícil, ¿verdad? Pero lo importante es seguir creciendo, ¿verdad? Vamos a seguir creciendo. Nuestro cálculo es que vamos a terminar en un orden del 10 al 12% en aumento de nuestra exportación y también de faena. Vamos a llegar a las 2 millones de cabezas, pues no a las 2.600.000 que hoy el pronóstico nos indica. Acá seguramente que me hablan de mercado y me van a preguntar de China, ¿verdad? Entonces, queremos también resaltar el trabajo que se hace, que hemos hecho en Taiwán. En el 2018 terminamos, yo asumí el 30 de agosto del 2018 y nosotros en el 2018 se exportó por 40 millones de dólares a Taiwán. Este año nuestro objetivo es llegar a 180 millones de dólares. El año pasado terminamos con 150. Hoy se abre la menudencia, te repito, hay un mercado muy grande porque el consumo es demasiado importante. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué Chile es un mercado tan importante para Paraguay? Porque el chileno común,
dentro de su quehacer diario, tiene en el chip y tiene como costumbre comer el tipo de carne que nosotros producimos. ¿Qué está pasando en China? ¿Por qué aumentaron tanto las exportaciones de carne bovina y no así la exportación de carne avícola, sabiendo que es mucho más barato y mucho más fácil logísticamente? Es que el chino, dentro de su cultura, se acostumbró, la carne de cerdo es mucho más parecida a la carne bovina. Entonces, y no tanto hacia la carne avícola. Entonces son muchas costumbres que nosotros tenemos. ¿Por qué no vendemos un rampa y un lomito de 500 gramos, un New York Stick de 500 gramos, un restaurante en Taiwán no tenemos más mercado? Porque el taiwanés no come. El taiwanés, la porción promedio de un plato en Taiwán es 50 gramos. Entonces, no podemos crear tanta diferencia en cuanto a eso. Pero yo rescato lo que está haciendo Paraguay en Chile. Logísticamente, nosotros no somos un país mediterráneo. Hoy uno faena, dentro de 5 días, dentro de 5 o 7 días la carne puede estar en la góndola del supermercado en Chile, y todo lo que eso, el proceso de cobro también es mucho más rápido. Chile es un mercado de 20 millones de habitantes, pero un mercado que es de suma importancia para nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué aumentó tanto la producción? Una opinión personal mía. Yo creo que hubo los estímulos del gobierno de Piñera hicieron que se dispare el consumo. Si bien nosotros crecimos nuestra participación en Chile y nuestras exportaciones, vemos que el consumo como tal en carne en Chile también subió ahora. Entonces, hubieron lugar para todo y nosotros pudimos captar la mayor tajada de ese crecimiento del mercado, pero obviamente China a nosotros nos deja un sabor un poco amargo, ¿verdad? Porque siempre tenemos esos efectos secundarios, ¿verdad? ¿Qué puede hacer si China aumenta? Hoy está buscando 50 frigoríficos con el tema del cese de la exportación de carne bovina de Argentina. Hoy China está buscando habilitar 50 frigoríficos más en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que nos deja a nosotros? Es la posibilidad de colocarnos. Indefectiblemente, cerrando el capítulo China, creemos que es importantísimo que Paraguay se abra la segunda economía más grande del mundo. Dentro de unos años va a ser la economía más grande del mundo. Así que tenemos todo. Estamos en víspera también de nuevas autoridades y el mundo realmente está cambiando. La pandemia, al terminar la pandemia, poder controlar esta enfermedad, creemos que las barreras arancelarias van a venir también al segmento que nunca estuvo impedido. Y el sector de la carne, tuvimos muchísimos problemas operativos, pero no tuvimos un cese en lo que es la cadena. Brasil, seguimos repuntando bastante bien. Yo con Rusia Rusia está en pleno declive. El año que viene ya anuncian una nueva tasa arancelaria del orden del 27% en la carne congelada, que indefectiblemente tenemos que buscar. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para abrir Estados Unidos, pero las cosas no se consiguen, como dije, de la noche a la mañana. Hemos caminado muchísimo, hemos traducido, trabajado con ellos y esperemos. Hoy ya se consiguió la habilitación documental, pero ellos nos pidieron tener la auditoría porque Paraguay no tiene un récord, no tiene un histórico reciente de exportación de carne a Estados Unidos, entonces quieren la auditoría. Y estamos trabajando incansablemente para tener la auditoría este segundo semestre. También hay unas variables políticas que necesitamos tener embajador allá, ¿verdad? Para poder acelerar un poquitito. Pero el trabajo hecho por Manuel Cáceres y por el servicio en estos 2 años fue realmente, para la apertura del mercado de Estados Unidos, fue realmente muy importante. También no nos quedamos solamente con Estados Unidos, ya toda la documentación, ya nos fuimos a Canadá, ya vimos, y bueno, toda la documentación en Canadá ya está lista, fue enviada y estamos tratando de, una vez que se abra Estados Unidos, en no más de 6 meses, habilitar también Canadá. Ahí se nos abre una población de 380 millones de habitantes, y si sumamos México, tenemos 460 millones con un consumo importante de carne, también un poder adquisitivo súper interesante. Bueno, básicamente los índices de estos números, que si vemos otras industrias, estamos muy bien. Hemos crecido en casi 230 millones de dólares nuestra exportación en apenas 5 meses. Bueno, esperemos que esto pueda continuar, pero
dando un toque de realidad. Todavía hay mucha incertidumbre en los mercados, unos se cierran, otros se abren, hay todavía cuarentena, ¿verdad? Pero el mundo está encontrando la luz al final del túnel. Decía un poco Carlos Bauto sobre la tipificación, ¿verdad? Entonces, esto comenzamos nosotros, hicimos un gran panel de la carne en diciembre del 2019, donde sacamos dos conclusiones importantes. Tenemos que trabajar en la tipificación en el mediano plazo y tenemos que trabajar en la identificación animal en el mediano a largo plazo. No podemos llegar a un 2030, un país que depende básicamente Paraguay. La gente dice, Paraguay depende mucho de los mercados internacionales. No, Paraguay dentro del mercado global es el segundo país que más depende del mercado internacional. Primero está Nueva Zelanda y el año pasado le ganamos a Uruguay y este año otra vez posiblemente nos gane Uruguay, ¿verdad? Entonces, vemos una necesidad imperiosa de tipificar nuestra carne, ¿verdad? De saber un poco, medir lo que tenemos para después evaluar y después para ver cómo podemos mejorar, ¿verdad? Se hizo un trabajo muy, muy importante conformando una mesa para que los productores entiendan cómo se debería normalizar eso. Se tuvo que hacer una mesa en el Instituto Nacional, en el INTN, conformado por el sector productivo, por el sector industrial, por el servicio oficial, por la Asociación Rural del Paraguay en representación de los productores, con la Facultad de Ciencias Veterinarias y Agronomía, en la academia, y se trabajó, ya está, en esta mesa ya está casi hace un año. La pandemia nos complicó un poquitito y está en su fase final. Ya se dividió en primera etapa y en segunda etapa. En la primera etapa vamos a hacer todo lo que es res caliente, se va a clasificar lo que es el sexo, la edad por dentición y algunos temas de tipificación. En la segunda etapa queremos llegar ya a la res fría, saliendo de las cámaras ya de 24 horas después de faena, y queremos inclusive llegar a los escáneres, ¿verdad? Ya tenemos que evitar toda subjetividad, tenemos que llegar ya a los números exactos. Primero color de músculo y grasa, el marbling que hoy el mercado quiere, pero también hay un mercado para ganado sin marbling. Eso también es importante, ¿verdad? Toda carne tiene su nicho y tiene gente que paga de manera muy importante. El negocio orgánico está creciendo, el negocio grass-fed, el negocio sin hormona, son negocios de nicho que tienen un crecimiento muy, muy importante. De cada $1 que se invierte en cierta diferenciación, la gente dice que se puede recuperar 7, en lo que refiere a carne. Hoy está básicamente la propuesta de carne bovina, esta es la propuesta de tipificación que va a salir, que ya ha sido consensuada por todos los sectores, después de muchísimas discusiones, ¿verdad? Bastante grandes. Y realmente estamos ahora en una fase netamente queremos tipificar 11.000 reses ahora que estamos comenzando, eso ya está todo organizado en base a ciertos parámetros, 11.000 reses en 5 o 6 plantas, y después, una vez que se aprueben, mandar a una consulta pública, que son básicamente normas del INTN, para que después de eso se pueda asentar esa norma y se puede sacar. La idea de sacar por decreto, por ley, yo creo que vamos a sacar por un decreto del presidente de la República, ¿no? Porque irse hoy al Congreso es un poco peligroso, así que entonces vamos a sacar un decreto y después pensar si sacamos alguna ley, ¿verdad? Pero creo que esto es el resultado vamos a premiar al productor que está produciendo calidad, vamos a premiar al productor que está produciendo productividad, ¿no? Porque es importante también, porque muchas veces acá está la eterna discusión de macho entero y macho castrado, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en el tema de calidad de carne. La calidad de carne está muy ligada a la sanidad también. Hoy hablamos de fiebre aftosa. Despostar un toro, el virus de la fiebre aftosa se desactiva cuando baja el pH menor a 5.8. Y bueno, bajar el pH del toro cuesta un poco más. El proceso de maduración debería tardar también un poco más. Eso logísticamente, ahí veo también a algunos participantes de la industria, te cuesta horas de maduración, eso te cuesta más dinero. O sea, hay todo algo detrás. Hablábamos del precio de la costilla
Paraguay consume prácticamente el 100% de la costilla, un producto muy sensible que dentro de nuestros gustos y nuestras costumbres se adapta muy bien, ¿verdad? Porque en Brasil es totalmente diferente, inclusive también en Argentina. Así que vemos también eso de manera muy importante para mejorar también el consumo interno, ¿verdad? Porque a medida que crece no podemos olvidarnos del mercado local, que es un mercado súper importante y que creo que la carne paraguaya es sentido de orgullo y de pertenencia de prácticamente de todos nosotros. Hoy quiero, como le decía al comienzo de la reunión, estamos en un proyecto que va a ser realmente disruptivo para el SENACSA, porque vamos a dejar otra institución, con algunos productos que quiero mencionar dos, ¿verdad? El programa de identificación y trazabilidad. Estamos trabajando en el proyecto. ¿Por qué ese número es tan bajo? Porque queremos cerrar el proyecto y queremos cerrar toda la parte informática y después ver cómo financiamos la compra de caravanas, que ya sabemos qué tipo de caravana queremos usar, para no asustar, porque cuando decimos, bueno, tú tenés que trazar, ¿y cuántos animales tenemos? 14 millones, perfecto. ¿En cuánto tiempo vamos a trazar? En 5, 7, 10 años. ¿Cuánto cuesta una caravana? $2. Entonces decimos 30 millones de dólares y no asusta. Entonces dijimos, bueno, vamos a pedir mucho menos y vamos a ver si podemos financiar a través de algún fondo especial del SENACSA o que el productor, porque gastar 1.5, 1.8 dólares en la vida de un animal para tener esa seguridad esa seguridad en lo que refiere a la identificación y trazabilidad, creemos que no es mucho, ¿verdad? Paraguay todavía la presión de exigencias todavía sigue siendo baja, a pesar que yo quiero agradecer a todos los productores y a la industria, porque cuando llegamos aumentamos casi 25% nuestro programa de residuos, que fue confianza plena de parte de la Cámara Paraguaya de Carne para fondear esto. Contratamos laboratorios extranjeros para hacer unas contramuestras, para ver lo que no teníamos. Dimos un ejemplo en la región en lo que refiere a estradiol. En Uruguay se sigue discutiendo cómo van a hacer. Paraguay, en abril cerramos la exportación durante 3 meses de ganado de hembra a la Unión Europea. Hoy tenemos el sistema totalmente funcionando. Entonces, creo que son signos de confianza y también hay una respuesta de la institución pública a esa confianza también demostrada por el sector privado. También cometimos muchísimos errores que obviamente se cometen porque se quiere hacer las cosas. Y tenemos dentro de ese proyecto hay un proyecto de mejorar nuestra estructura. Japón nos dijo, ustedes olvídense, tienen que mejorar diametralmente la capacidad operativa en el Chaco. Nosotros en SENACSA no llegamos a 50 funcionarios distribuidos por departamento en el Chaco. Entonces, ahí hoy donde está el ganado. Estamos hoy construyendo 4 unidades zonales, 4 oficinas, primero en las cabeceras departamentales y aumentar nuestra presencia como institución del Chaco para mejorar nuestra vigilancia sanitaria para que después nos crean, ¿verdad? Porque es importante decir, hoy en Agua Dulce estamos a 300 kilómetros de Filadelfia y tenemos 500.000 cabezas, ¿verdad? Y obviamente tenemos que tener una oficina ahí, que ya estamos en la parte de adelante del proyecto, y para poder después ir controlando y para que cuando vengan las auditorías podamos demostrar el trabajo de vigilancia que se está haciendo. Ahí se mencionó la frontera seca y todo lo que ustedes también saben, lo difícil también que es. No quería dejar, si bien este último slide no es de la presentación ni del tema. No quiero dejar pasar, porque muchos de los productores producimos animales, ¿verdad? Pero realmente Paraguay vende alimentos. Paraguay vende alimentos al mundo. Y hoy la pandemia nos enseñó las cosas que funcionan bien en el país, las cosas que funcionan mal y las cosas que no es que no funcionan mal, deberíamos cerrar. Y ese trabajo bajo el concepto de una sola salud pública integral es demasiado importante, y creo que van a venir muchísimas exigencias nuevas. No va a venir los predios libres de brucelosis, esos predios libres de tuberculosis, van a ser exigencias en los mercados después que termine esta pandemia. Entonces,
tenemos que dar ejemplo al mundo de que nosotros podemos también trabajar con un ministerio de salud, que los productores entienden que el periodo de retiro de una ivermectina, una tetraciclina, tiene que ser más de 110 días, porque van a controlar el producto en los mercados relativamente serios. Entonces, dar este enfoque, y bueno, como ejemplo que se vio en todo el mundo, esto porque me tocó, tuve la oportunidad de presentar este trabajo en la OPS, en todo lo que pasó el año pasado, que creo que no tuvo mucho boom acá a nivel nacional, el enfoque que le dimos y la capacidad de adaptación del servicio ante una emergencia sanitaria que fue confirmada que vino del reino animal. El año pasado procesamos 76.600 muestras de COVID para el sector público, para el laboratorio central, en nuestro laboratorio, ¿verdad? Sin pedir un guaraní también, porque muchas veces vos puedes tener la mejor gestión y la mejor intención del mundo, pero si no tenés la habilidad financiera para cumplir tu plan operativo, va a ser imposible. Estados Unidos nos pidió invertir $300.000 en un solo muestreo, ¿verdad? Si nosotros teníamos que depender otra vez de Hacienda para que nos consiga la línea presupuestaria para todo, no íbamos a tener esa equivalencia documental que hoy estamos teniendo. Entonces, cuidemos lo que funciona bien en el país, ¿verdad? Obviamente estamos sujetos otra vez a la voluntad de la persona, ¿verdad? Porque Senaxa, como estamos hoy en todo el país, desde Margariño, hoy estamos teniendo problemas en el Solitario. Yo estoy seguro que muchos productores acá no saben dónde es Solitario y el tamaño de población que tiene Solitario. Pero hay una oficina de Senaxa con internet, con todo, y de la Fundasa con un sistema de vigilancia, con un sistema mínimo de almacenamiento de vacunas y un sistema de reacción, ¿verdad? Así que yo quiero dejar esto como la última reflexión final un poco de esta presentación y, bueno, y estar un poco atento, Hernán, a las preguntas de los productores. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos. La verdad que una presentación muy completa. Yo creo que algunas reflexiones también muy interesantes que nos diste, que compartiste con nosotros. Bueno, sobre todo un poco esas buenas noticias que nos diste sobre la posibilidad de lograr el mercado, de incrementar sobre todo el mercado de Taiwán, como mencionabas, llegar a acceder al mercado de China en algún momento, y también las posibilidades que se dan de acceder al mercado de Norteamérica. Yo creo que realmente son noticias interesantes y alentadoras, ¿verdad? Nos pareció muy interesante todo este plan que están trabajando de mejoras en el plan de sanidad animal, de SIGA, de vigilancia. Yo creo que hay muchas reflexiones muy interesantes. Una pregunta, hay varias preguntas, pero digamos, como estamos un poquito ya excedidos en el tiempo, entonces me gustaría hacerte una básicamente que tiene que ver un poco, dice, ¿cuáles son los mercados, aparte de la Unión Europea, que exigen trazabilidad de la carne? ¿Qué tipo de trazabilidad exigen, grupal o individual, y cuánto más están dispuestos a pagar esos consumidores de esos mercados? No, si nosotros pensamos primero en cuánto vamos a ganar, si yo invierto ahí, nosotros no vamos a llegar lejos. Hoy el único mercado que pidió trazabilidad individual es la Unión Europea y también Japón, ¿verdad? En China muchos productores no saben, hablamos de China. En China está la ley donde va a exigir la identificación individual a sus proveedores, pero el código reglamentario todavía no está, o sea, está dentro del Ministerio de Agricultura allá y están escribiendo, pero va a ser una exigencia. China ya comenzó a exigir todavía de manera un poco blanda porque necesita mucha materia prima, pero ya China fue el país que ya comenzó a pedir predios libres de brucelosis, por ejemplo. Entonces, no pensemos mucho en cuánto me van a pagar. Pero eso siempre digo a los productores. Hoy nuestro sistema de identificación animal, que es un sistema netamente comercial, obliga al productor a ser un poco más ordenado, en tener su alta y baja, su declaración de productos que usa dentro del establecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, no olvidemos de cuánto me van a pagar, sino qué yo puedo hacer para mejorarlo. Bueno, José Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta charla.
Esperemos que poder repetirla en algún momento nuevamente con otro tipo de foro, pero la verdad que nos dejaste algunas ideas y algunas novedades muy interesantes. De nuevo, muchísimas gracias por tu presencia y bueno, nada más que decirte. Muchas gracias, José Carlos. Hasta luego. Bueno, me gustaría ya como punto, digamos, de cierre de esta charla que hemos tenido, les agradecemos a todos los participantes por las preguntas que han hecho. Ya por una cuestión de tiempo no hemos podido hacer todas las que nos llegaron, pero bueno, me gustaría en esta, como despedida, digamos, presentarle acá a nuestro colega del Banco Atlas, a Manuel Callizo. Manuel es nuestro coordinador del segmento ganadero. Para que nos comente un poquito, Manuel, cuáles son las facilidades que el Banco Atlas tiene preparado y tiene disponible para este sector. Muchas gracias, Fernando, y también muchas gracias a los expositores. Creo que recibimos información calificada y actualizada para poder tomar decisiones de aquí al futuro. Tenemos buenas perspectivas para el año y también como banco no podemos estar ajenos a los trabajos que hay por hacer para el sector, para seguir conquistando mercados. Entonces, el banco siempre en busca de ajustar un poco los productos y facilidades al productor y al ciclo de cada productor. Estamos con ofertas de financiación para invernadas hasta 2 años de plazo, obviamente con planes de pago acordes al ciclo. También para lo que es retención de vientre, que es uno de los puntos que conversaron los expositores y repitieron en varias oportunidades, la necesidad de aumentar el hato. Entonces podemos llegar ahí con financiaciones hasta 5 años de plazo, 2 años de gracia y con planes de pago ascendente que se ajusten al ciclo de cada establecimiento, de cada productor. También estamos fomentando mucho lo que es la compra de tierras, desarrollo de establecimientos. Entonces, con ese tipo de proyectos podríamos llegar nosotros a financiar proyectos de hasta 10 años de plazo. A corto plazo estaríamos recibiendo fondeo a largo plazo también de una entidad multilateral que nos permitiría poder abarcar mejores plazos, más proyectos de desarrollo, de retención de vientres, de aumento de hato. Entonces, animamos al productor ganadero a continuar invirtiendo en uno de los motores de la economía, ¿verdad? Muchísimas gracias, Manuel. Y a todos los participantes, a todos nuestros clientes, amigos y del sector ganadero interesados. Como bien dijo Manuel, el banco dispone de un producto de financiamiento para el sector. Conocemos mucho el sector, tenemos gente que conoce mucho el negocio, así que estamos muy enfocados, digamos, en potenciar, expandir, ofrecer condiciones que sean realmente adecuadas y acordes al flujo del negocio. Así que les invitamos para que nos hagan esas consultas, el contacto de Manuel a través de nuestra página web o a través de los centros de atención al cliente o a los que ya los conocen al equipo comercial del Banco Atlas. Con mucho gusto estamos disponibles para atender esas consultas. Muchas gracias de nuevo a todos, que tengan muy buenas noches.